plena edad de jubilación, de qué se trata y también cómo puede usted obtener estos cálculos personalizados de beneficios por jubilación. Vamos a darle un poquito de información acerca de esto, que es posible usted esté en este caso y no sepa que ha perdido es simplemente el tiempo. Y ya tenemos aquí al abogado José Compañoni en vivo. Abogado, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra hoy? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, abogado. Bueno, muy contento de tenerlo nuevamente para que nos aporte su conocimiento y ayuda legal. Sobre todo, abogado, queremos el día de hoy, como previamente conversamos, hablar de este caso que está sonando en todo lo que es la media, porque un hombre, cuando sale de prisión, ya salió el día lunes, pagó 30 años y luego se dio cuenta la fiscalía que simplemente no había evidencia, que la evidencia era incorrecta y que todo se había basado en un testigo que también era incorrecto. Entonces, abogado, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo le pueden dar 400 años a una persona, prácticamente cadena perpetua, pasar 30 años de su vida en prisión y luego no hay evidencia completa? Explíquenos a nivel legal cómo puede salvarse una persona de esto y qué se puede hacer. Bueno, el caso en particular del cual estamos hablando, el señor fue acusado de ser el chofer en un asalto de una pareja que estaban en una estación echándole aire a una goma. Dos personas se bajan del carro y asaltan a la persona y este individuo se supone pues acusado de ser el chofer. Okay. Entonces, ¿cómo él fue determinado ser el acusado del principio? Él fue determinado ser acusado de esto, aunque habían testigos de su familia que decía que él no estaba presente, porque el hermano de una de las víctimas y un testigo determinaron, el hermano hizo una investigación y encontró que este hombre tenía un carro similar al carro que habían utilizado en el crimen, que era un Oldsmobile, y entonces otro testigo atestiguó que él había visto a este señor como chofer. Lo que la evidencia después determinó fue que le habían enseñado a este señor unas fotografías y una evidencia que hoy en día no pudiera ser válida. En otras palabras, un grupo de fotografías que sugerían que la persona, era o debería haber sido el acusado. Entonces, eso fue un fallo del proceso investigativo. Entonces, fue a juicio y entonces el jurado lo condenó, lo encontró culpable, aún con toda la otra evidencia. Y ahora el fiscal pide una totalidad de 800 años. Y el juez, diciendo eso es excesivo, en vez de 800 le dio 400. Así que yo no sé qué beneficio le hizo, pero la realidad es que se estaba haciendo eso en ese momento, porque las sentencias criminales se cumplía un pequeño porcentaje por el tiempo acumulado, es lo que le llamaban el tiempo bueno. Entonces, le daban a las personas sentencias mucho más grandes de lo que se merecían, porque después el proceso de comportamiento y todo eso le iba disminuyendo la cantidad de tiempo, y después de X periodo de tiempo de estar cumpliendo, tenía el derecho a ir en frente de un comité para verlo de todo. Entonces, eso fue la justificación por la cantidad de la sentencia que le habían dado a este señor. Y también otra justificación, aunque no hubo, y tengo que replicar esto, no hubo nadie que fue herido, fue el asalto, un robo de propiedad y un robo del vehículo, pero nadie fue herido. ¿Por qué lo sentenciaron tan severamente? Bueno, la evidencia enseña que lo habían sentenciado por ser un individuo que ya tenía una serie de otras causas en cual había sido
determinado culpable. Y en la Florida, después de X número, la próxima ya te mereces, aunque no sea grave, te merece una sentencia de por vida, por lo menos. O sea, el reincidir. Un señor que estaba en la cárcel por vida por un cheque que había dado fraudulente de $36. Wow. Y uno piensa, bueno, eso no tiene sentido. Bueno, la razón de la ley es que si una persona tiene tantas felonías, que algún momento va a seguir teniendo más felonías, y esas felonías se pueden poner más graves. Esa es la situación en que él se encontró. Ahora, en el año, creo que 2020, él acude a un proceso que existe en la fiscalía para que investiguen el mérito de su caso, para determinar si la evidencia actualmente, aunque el jurado y un jurado generalmente se le da no solo la validez, pero también se protege la determinación del jurado. El jurado es un grupo de personas civiles, no el gobierno. Correcto. Entonces, este grupo de personas, dado autoridad por la fiscalía, investigaron y descubrieron los errores que habían surgido en el promedio del caso, no la cantidad de sentencias. Eso nunca se fue a mirar ni nada del otro mundo, nada más que la evidencia que lo encuentra culpable. Así es. Y determinó que había causa para pensar que existía duda de su culpabilidad. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir eso? En un caso criminal, la fiscalía tiene que comprobar que el acusado es culpable un 100%, sin ningún espacio para duda. Si hay una duda, existe una duda, 99% seguro, pero una duda, el acusado por ley tiene que ser soltado, tiene que ser determinado no culpable. Perfecto. Y entonces, esta investigación que hicieron este grupo determinó que sí, que había evidencia que soportaba duda. No Excelente. Que era inocente, él no pero fue determinado inocente, Excelente. pero que existía duda. Muchísimas gracias, entonces, abogado. Así es. Abogado, de verdad que muchísimas gracias por esta explicación, porque definitivamente nos estamos dando cuenta que la ley abarca muchas cosas, es muy amplia, pero definitivamente lo que hace falta es una buena asesoría. ¿Dónde en el tema de la asesoría, abogado, podemos comunicarnos con usted? Ustedes se pueden comunicar conmigo en el número telefónico 305-216-0312. Cualquier pregunta, cualquier duda, no me puedo comprometer en saber la resolución, pero sí me puedo comprometer en hacer el esfuerzo para darle una respuesta a cualquier inquietud. Abogado, Giovanni Pereira, ¿cómo está usted? Giovanni. Muy bien, Giovanni. ¿Cómo está? Bien, bien. Abogado, una pregunta así para nuestro radioescucha, que estamos en vivo en 1450 Radio Luz Miami 101.9 FM. Una pregunta, ¿vale la pena que te ayude un abogado de oficio, como se le llama, o con un abogado de que lo ponga el gobierno? Bueno, la cuestión del abogado de oficio es una cuestión que se repita mucho. Los abogados de oficio no son abogados malos, generalmente son abogados jóvenes, pero tienen por causa mucha experiencia, muy rápido, porque están en la corte todos los días, así que no son malos. La dificultad es que un abogado de oficio que es asignado por la corte está tan ocupado por el número de casos que se le presentan, que muchas veces la queja es que no tienen suficiente tiempo para analizar el caso en particular. Y entonces no se comunica con nosotros, no nos dice qué es lo que está ocurriendo y no sé qué. En algunos casos ese punto tiene mérito. En otros casos, aunque el abogado no se comunique, no quiere decir que no está haciendo su trabajo aún. Si no hace su trabajo correctamente, está violando su compromiso y jurado al Estado.
pero si uno tiene la posibilidad de emplear a un abogado que pueda fijarse en el caso con más tiempo, con más pausa y con más oportunidad, eso siempre, en mi opinión, es beneficioso. Y yo creo que hasta aún los abogados de oficio que tienen tantos casos harían esa misma sugerencia, porque eso aliviaría el número que ellos tienen asignado todos los días. Y abogado, así que sí vale la pena. Abogado, y una pregunta adicional. Cuando tú tomas un abogado de oficio o el abogado que te asignan la corte, ¿tú tienes un poquito de acceso a algún tipo de ayuda? Por ejemplo, a un investigador, o el abogado de oficio tiene algún tipo de ayuda para poder investigar, o está limitado nada más a lo que en realidad tiene como evidencia? Buena pregunta. La respuesta a esta pregunta es la siguiente. Sí, el abogado de oficio que está asignado por el Estado tiene la habilidad de emplear y emplean a investigadores que los ayudan a hacer ese descubrimiento y no sé qué. De nuevo, esos investigadores están trabajando en común para hacer muchas investigaciones. Entonces, al mismo tiempo, están sobretrabajados en muchas ocasiones. Pero sí, estos abogados de oficio tienen eso, y aún cuando hay lo que le llaman un abogado de oficio que es especialmente asignado, que quiere decir que es un abogado privado, pero los abogados de oficio no pueden representar a más de un acusado en un caso. Este abogado privado también tiene la posibilidad de emplear expertos, de emplear investigadores, y el Estado le paga por eso. Interesante. Eso muchas veces es lo mejor, porque uno no paga y el Estado paga. Claro, ok. Abogado, muchísimas gracias por ese tiempo que nos brinda y ese conocimiento que se le da a nuestra radio escucha de Radio Luz Miami 1450 AM 101.9 FM, que en este momento que la comunidad necesita, que está de regreso a casa, encontrar a un abogado con la capacidad suya, con el conocimiento que usted tiene, es de mucho agrado, y saber que podemos contar con usted llamándolo al número de teléfono 305-216-0302. Siempre pueden contar conmigo. Muchas gracias. Así es. Muchísimas gracias, abogado, y que pase feliz resto de la tarde. Muy bien, igualmente. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, Giovanni, vamos a hablar de un tema que muchos no entienden, que los tiene confundidos.